Hola amigos, bienvenidos al capítulo más de Radio Melomanía. Soy Cristian Hinojosa y esto es un capítulo más de Radio Melomanía. Bueno, que les quiero contar algo entretenido en este capítulo. Lo que pasa es que estuve revisando en mi... hurgueteando en realidad, o revisando, como quiera decirlo, en mis archivos y encontré una entrevista que dio Carlos Fonseca una semana después de la botada de micrófono. Ahora, ¿qué tiene de entretenido todo esto? Lo que pasa es que, bueno, en esa época yo recuerdo que me dirigía a mi trabajo un día en la mañana y en un kiosco X encuentro un periódico del LUN, la última noticia, y había una foto de Claudio y de Miguel, o sea, de Claudio y de Jorge, del Festival de Viña, y el titular decía algo como nuevo quiebre en la banda de San Miguel y todo. Y dije, ¿qué onda? Si lo compré, lo leí, y básicamente mencionaba que los prisioneros, que Claudio, la salida de Claudio. No recuerdo si decía que los motivos o algo así. La cosa es que era como muy ambiguo y quedé con la sensación de que, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Porque, chuta, ya hace un año y tanto, dos años casi, estaban tocando juntos, el Nacional, el Teletón y todo, Festival de Viña, y el nuevo disco, y ahora se separaron y el disco ya salió prácticamente casi recién. Y cosa que estaba súper contento, yo como fanático, decirlo. Quería saber qué pasó, por qué Claudio se había ido, qué pasó, no entendía. Aparte, en esa época ya había libros que explicaban la salida de los 90, pero eran un libro no oficiales, por lo tanto no era algo que todo el mundo supiera, y algo que realmente fuera como muy hablado, considerando que en esa época los televisores, o sea, los programas de farándula eran un boom increíble, y donde el canal que ponía o la hora que sea, y estaban ahí hablando mal de cualquiera en la televisión, y era terrible en esa época. Eso es lo fome de la televisión en esa época, que fue terrible, muy terrible. Pero bueno, la cosa es que quedé así como en shock y dije, chuta, ¿por qué se separaron? Y finalmente cuando apareció el día 25 de septiembre, que por esta fecha, ya se conmemora, en la Rock and Pop estaba Jorge, Miguel, y estaban presentando a su nuevo integrante o músico invitado, Álvaro Enríquez, a los prisioneros. Estaba la salida de Claudio, y iban a mencionar también que se iban a tocar con una gira nacional y con el grupo Café Tacuba, un gran grupo, a los cuales los Café Tacuba son fanáticos de los prisioneros y de los tres y todo el tema. Entonces, en la televisión se nombró que ese día se iban a juntar para dar explicaciones por qué Claudio se iba, y yo quería saber como todo, y me siento y espero, al ver que Jorge no decía que nada, y le preguntaban, insistían, pero claro, obviamente la insistencia fue demasiado, o sea, insistían, y él decía que no querían ver, no vamos a salir de ahí, compadre, no, es un tema que nosotros de un trato de caballero, bla, 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 bla. Y finalmente, una niña, una periodista insistente, le hace una pregunta a Álvaro, Claudio, según la carta de Claudio Nere, y Jorge, mira, no, ya, córtenla, y ahí botó los micrófonos, se fue, y todo el tema. Luego de ahí la televisión, pero hizo fiesta con los prisioneros, con la foto, con la imagen de Jorge González, barrió, lo dejó como estropajo, por decirlo una palabra, y todo gracias a que después que salió Claudio, o se fue, o lo echaron, qué sé yo, él puso en internet la carta explicando los motivos de la salida de él, en este caso, vista de un punto de vista del sentido del dolor, de por qué, porque obviamente después en una entrevista que yo lo vi, se ve afectado, y yo creo que obviamente como cualquier ser humano, cuando te echan de un trabajo, aunque mucho que queráis irte, igual te afecta tu orgullo, te afecta y más cuando son tus amigos, y después de todo el problema que pasaron, y de la trayectoria de los prisioneros en este caso. Entonces, él se veía muy afectado, y creo que se enfermó, pero por eso, y otras cosas más. El punto es que, igual, independientemente de todo el periodismo en esa época, trataban de sacar un porqué. Nunca encontré el motivo, hasta que obviamente después salió el libro de Claudio en el 2009, si mal no recuerdo,
donde explicaba los motivos y más claro, con más detalle. Un libro muy bueno, por cierto, interesante, desde un punto de vista de él. Hay que considerar que aquí hay 3 puntos de vista. Está el punto de vista de Miguel, de Jorge y de Claudio. Y este es el punto de vista de Claudio. Entonces, encontré una entrevista donde en la radio le preguntan ¿por qué se fue Claudio o lo echaron, qué sé yo? Entonces ahí Carlos Fonseca dice que él no tiene un trato caballero y él va a decir por qué, dado de su punto de vista, Claudio se fue. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, y espero compartas y te guste te haya gustado este capítulo de Radio Humanidad, porque aquí yo me despido, los dejo con el ¿cómo que se llama? Con el video, no es un video, bueno, en realidad es un audio, le voy a poner una imagen por ahí, es un audio que está súper entretenido, vale la pena escucharlo, y es interesante, y da mucho que hablar. Coméntame qué te pareció, o está bien, o está mal, porque aquí hay otra visión que necesitábamos en esa época saber por qué, independientemente sea farándula. Pero esto no es farándula, esto es un capítulo ya que es historia. Esto es algo que es importante que ocurrió en la música chilena. Por otra parte, antes de despedirme finalmente, igual en esa época fue oscura para los prisioneros, fue muy raro, o sea, la televisión los subió mucho, y cuando llegó el momento los pateó, los barrió en el suelo, y eso hizo que el disco siguiente, Manzana, tuviera menos éxito que este, menos difundido, y luego y para la televisión o para los medios, ya Los Prisioneros sin Claudio no era un grupo como, ya, sí, no sé, fue muy extraño esa época, pero igual nos dejaron grandes trabajos, creo yo. Manzana es un gran disco, un excelente disco, para algunos era malo, pero independiente. Así que me despido, espero les haya gustado este capítulo, y que sigan disfrutando, porque ahora viene la entrevista, en la cual espero les quede claro algunas cosas y puedan disfrutar este entrevista tanto como yo disfruté. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Radio Humanidad. Amigos, feliz 18. Carlos Fonseca, con libre acceso en Cooperativa, acá en los estudios. Carlos, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carlos Fonseca es el manager de Los Prisioneros, el hombre, es una historia que ya hemos contado antes, pero siempre vale la pena refrescarla, que descubrió a Los Prisioneros, que pensó que podían ser un grupo importante, que se la jugó por editar un disco, que los ayudó a elegir las canciones que podían sonar en la radio, y que los ha estado acompañando casi en toda su historia. Prácticamente toda su historia. Y es entonces una parte importante del grupo hasta ahora. Eres el cuarto prisionero, así te llaman. Algunos me llaman así. Sí. ¿Qué sensación, Carlos, te deja la conferencia de prensa el jueves pasado? La conferencia donde Jorge González bota los micrófonos y se retira molesto. ¿Crees que sirvió para algo esa conferencia? Mira, yo creo que sí, o sea, servir como para poner una situación de pare, o sea, de punto final y de comienzo con respecto a la relación de Jorge con los medios, yo creo que sirvió. Sirvió también para mí, porque a mí me dejó en una situación muy especial, en la cual yo participé de esta situación de la salida de Claudio, bastante como espectador, y que fue un proceso bastante largo, no fue un proceso así que de la noche a la mañana. Lo que sí, cuando se tomó la decisión, yo no estaba informado. En el momento se tomó la decisión, me lo contaron a mí. Pero conociendo todo lo que ha pasado, porque toda esta situación, como te digo, lleva mucho tiempo, me dejó en una situación muy complicada, porque yo sé cuáles son las condiciones, las razones por las cuales Jorge y Miguel le pidieron a Claudio que se retirara del grupo. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Se pueden conocer? Sí, claro, como yo no tengo un trato de caballeros como tiene Jorge Ajá. y Miguel, y porque además yo entiendo que Jorge y Miguel no pueden ponerse a hablar mal de Claudio y empezar a tirar información, porque si no la cosa se transforma en una chacra. Pero tú como representante de la banda sí las puedes dar. Yo creo que tengo la obligación de darla, porque principalmente por el público que tiene toda una historia que no es de ahora, sino de hace varios años ya, y que ha ido tergiversando lo que es realmente Los Prisioneros y lo que han sido siempre Los Prisioneros. ¿Y cuál es la razón? La razón un poco es el quiebre que ocurrió cuando Claudio se fue del grupo el año 91, que fue una situación bastante delicada, que no es una situación en la cual a mí me gusta hablar ni quiere hablar al respecto, pero que también tiene sus distintas aristas, pero que eso influyó en todo lo que de ahí en adelante, principalmente los medios de comunicación, estas dos personas que hicieron unos libros de Los Prisioneros, que
como que empezaran a crear una especie de mito alrededor de lo que era la relación Claudio Narea-Jorge González, y también un mito respecto a cuál era la importancia de un Claudio Narea frente a un Jorge González dentro de las distintas áreas que tiene un conjunto, que no solamente el conjunto, no solamente la foto, no solamente las entrevistas, no solamente ni siquiera tocar en vivo, o sea, el conjunto, lo que sostiene un conjunto, lo que hace que tenga éxito y tenga trascendencia son sus canciones. Entonces, lo que sucedió es que yo creo que Claudio también, en cierto modo, durante todos esos años se creyó este cuento que fue tan difundido, en el fondo, de Jorge es el malo y Claudio es bueno y Claudio es importante en el grupo, en el sentido, a todo nivel. Entonces, cuando llegó el momento de hacer canciones, Jorge inmediatamente empezó a hacer canciones y empezó a entregar canciones. Un año antes, el mes de septiembre del año pasado, ya había entregado 8 canciones grabadas en demo, todo para que nosotros las escucháramos, las eligiéramos. Y Claudio, si bien desde un principio decía yo también voy a hacer canciones, quiero hacer canciones, no entregaba canciones, pero por otro lado tampoco enganchaba con las canciones que entregaba Jorge, cosa que antes no había sido así. O sea, antes la situación era, Jorge era el que hacía las canciones y Claudio y Miguel, si había alguna canción de ellos, se entregaba y se hacía. Entonces, de pronto como que Claudio empezó a decir, no, lo de Jorge no me parece, y empezó a hacer sus comentarios, y comentarios más que tenían que ver como una crítica de un periodista a una canción, más que un comentario musical, donde pudiera decir, mira, yo haría esto, no haría esto, sino nada más, me gusta, no me gusta, la letra me parece rara, es muy complicada, tiene muchos cambios, cosas que un poco tenían que ver con su interpretación en la guitarra. Y por otro lado, diciendo yo quiero hacer canciones, y pasó el tiempo, y Jorge entregó 8 canciones más, 16 canciones en total, y Claudio entregó una. Pasó un año, y ni yo ni Miguel, en el fondo, le comprábamos esa posición, ni se la aceptábamos. Más bien le decíamos, Claudio, si salen temas tuyos, fantásticos, hazlos y los vamos a grabar. Pero oye, Jorge tiene el material y a nosotros nos gustan las canciones de Jorge, y vamos adelante, porque así siempre ha sido. Y en ese momento Claudio empezó a expresar abiertamente su descontento, empezó a contárselo esto a mucha gente, no solamente entre nosotros. A Jorge era el que menos le hablaba, a mí, a Miguel, a la gente que los rodeaba en la oficina, a la gente del sello y a otra gente amiga también. Empezaron estos rumores de que había descontentos dentro del grupo, todos generados porque Claudio, y empezó a renunciar Claudio también. A mí me renunció por lo menos 3 o 4 veces, en distintos momentos, que yo no toco después del Festival de Viña, que yo ya no toco más, que yo no soporto, ¿no? Que este disco no me gusta, que Jorge no me entiende. Y la situación de trabajo, el ambiente de trabajo se transformó en una cuestión súper densa, donde Jorge de hecho perdió fuerza con el disco. Tenía 5 temas más, incluso Jorge, que estaba haciendo, pero dijo no quiero hacer más temas porque que Claudio me diga que no le gustan. Y al final el disco se terminó con un esfuerzo de Jorge bastante más exigido, y con Claudio todo el tiempo diciendo que no le gustaba, que se iba. Y estaba todo el mundo friqueado, o sea, toda la gente alrededor nuestro, la gente del sello, todos, ¿qué pasa? ¿Crees entonces que Narea plantea en su carta que González manejaba con cierto autoritarismo la situación en el interior del grupo? Lo que pasa es que él lo debe ver de esa manera, pero en el fondo así es como ha sido siempre y como son las cosas. O sea, yo no puedo, por una situación de buena onda, tratar de llegar y decirle a Jorge, oye Jorge, ¿sabes qué? Darle más espacio a Claudio porque si no va a decir que eres autoritario. O sea, así han funcionado Los Prisioneros y así son, y Claudio yo creo que nos puso a todos en una situación sumamente compleja, desagradable, y por eso mismo llegó un momento en que Jorge ya, o sea, después de sacar este disco, Jorge no iba a hacer nada más con Claudio. Cuando tú dices que las razones de la ruptura, de la separación, son las mismas que en la anterior, digamos, cuando comienza no son las mismas. Pero dices que son más o menos las mismas, que se parece la situación. La situación anterior fue una situación particular, personal, que yo no la voy a comentar, pero mucha gente la sabe, lo que sucedió ahí. Y se le dio incluso, por la actitud que tomó Claudio en ese momento de crítica hacia Los Prisioneros, se le dio otro carácter mucho más que tenía que ver con esto mismo, con las canciones, pero Claudio en el fondo, en la primera etapa de Los Prisioneros no era... ¿Pero tú sientes que se superó esa situación de aquellos años? Yo no sé si se superó esa situación, eso no lo puedo decir, no sé si es superable o no es superable, eso más bien cada una de las personas que está metida en el rollo, depende de su madurez, de un montón de cosas, de si supera eso o no. Así que yo esa parte no sé si la superen o no, yo lo veo desde el punto de vista de un artista creativo que le entrega
que entrega sus canciones al público y que tiene una trascendencia, ahí uno no puede jugar. O sea, por más que yo entiendo, o sea, a todos nos dio mucha pena este asunto, por eso se demoró tanto también. Yo hubiera preferido que nunca hubiera sucedido. Hace un rato ibas a contarme el episodio de la conferencia de prensa, que fue por donde entramos a conversar hoy día en esta entrevista. Sí. Y está la sensación de una conferencia muy caótica, donde los periodistas no alcanzaban a preguntar y donde los prisioneros también en algún momento no alcanzaban a responder ni a hacer el planteamiento que querían hacer. Se atropellaban un poco las cosas hasta que terminó con la retirada de González y la botada de los micrófonos y todo lo demás. Me dices que había una persona ahí que no era periodista que de alguna forma llevó las cosas a ese límite. Yo no sé si es periodista, parece que es periodista, pero el tema es que para mí la conferencia, como estaba planteada, no iba a resultar algo tan complicado como lo que resultó. Pero es una periodista que representa. Claro, lo que pasa es que hay un personaje que es un fan de los prisioneros de hace muchos años, que nosotros lo conocemos desde el comienzo de los 80, y que particularmente es amiga, o se piensa amiga, no sé, de Claudio. Esta persona ya había estado en Coquimbo cuando hicimos la última actuación. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí adelante y estaba llorando todo el concierto, y cuando yo me acerqué a ella a decirle, porque estaba tomando fotos, me pegó un empujón y me dijo: tú eres el culpable de la destrucción de los prisioneros. Y después me dijo: tú y Jorge son culpables de la destrucción de los prisioneros. Y después a mi asistente Verónica también llegó, le pegó un empujón, después le pidió disculpas, la llamó para pedirle disculpas. Ella fue la que publicó la carta de Claudio en la prisioneros.com, y ella estaba en primera fila en la conferencia y sin micrófono, sin nada, preguntaba y no dejaba ni siquiera a los periodistas preguntar, no dejaba a los prisioneros hablar. ¿Y era que protagonizó el altercado con la esposa de Jorge? Claro, sí. Entonces esta señorita que se llama Mireya Seguel, que es una periodista, me parece que era periodista porque en los 80 me acuerdo de trabajar en algún diario, armó todo este escándalo que a veces yo digo, si en vez de mostrarlo a Jorge tirando los micrófonos, lo hubiera mostrado a ella, a ver quién estaba más desquiciado, o sea, en ese momento. O sea, yo creo que ella llevó a la conferencia una situación imposible, y ante la frustración de Jorge y de Miguel de no poder decir nada, no querer decir nada, y no poder seguir adelante con la conferencia, cuando ya habían dicho por lo menos 8 o 9 veces que ellos no iban a hablar por las razones que dijeron, reconocieron que le habían dicho a Claudio que se fuera, pero hizo que Jorge, que no está feliz con los medios, no tiene por qué estarlo tampoco, tiene una relación súper complicada con ellos. ¿Quería hablar ese día? Jorge no quería hablar. ¿Y por qué habló? Habló porque había que contar todas las cosas que había que contar, y porque era una forma un poco de mostrar la cara y decir, bueno, esto es nuestra posición. Claro que su posición era no contar los detalles. ¿Y no crees que era un poco ingenuo pedir a los periodistas que no preguntaran por Narea? Los periodistas podían preguntar por Narea, y la respuesta yo creo que fue bastante clara, y fue tal vez no tan rica como los periodistas pudieran querer, no es como lo que estoy contando yo ahora, pero fue una respuesta donde ellos marcaron su posición respecto a la salida de Narea, dijeron: nosotros le pedimos a Claudio que se fuera, y dijeron que es cierto, ellos llegaron a un acuerdo con Claudio de que nadie iba a dar entrevistas ni hablar al respecto de eso. Después Claudio habló, pero ellos no quisieron echarle más leña al fuego. Y yo creo que tiene que haber habido una mezcla de frustración con Jorge, de pensar que se estaba guardando todas estas cosas y recibiendo todo este ataque. Los prisioneros, cuando se reunieron ahora, cuando volvieron a trabajar juntos, se conformaron como una sociedad integrada por 4 personas, que concurrían en partes iguales, que son los 3 prisioneros más tú. Sí. Ahora que se va Claudio Narea, ¿cómo quedan? ¿Una sociedad compuesta por 3 personas? No lo hemos definido todavía, pero sí lo hemos hablado que sería una sociedad de 3 personas. ¿Y donde contratarían a Álvaro Enrique? Claro, exactamente. ¿Cuál es la expectativa con eso, con lo que vendrá, con esos conciertos que hay ahora, la gira internacional y los shows en Chile? ¿Tú tienes alguna aprehensión por cómo va a reaccionar el público, por ejemplo? Yo no creo, o sea, bueno, nosotros tenemos esta gira con Café Tacuba acá. Yo creo que, y siempre lo he pensado, de que la gente finalmente lo que le interesa a los prisioneros son las canciones y son el espectáculo y el conjunto como música, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, yo estoy seguro que esos conciertos van a ser superiores a los conciertos que había habido hasta ahora, sin desmerecer que los conciertos, a mí me parecía que la banda con Claudio sonaba súper bien. Pero creo que la apertura creativa que se va a generar con esto va a marcar una diferencia muy grande. O sea, a mí me encantaría poder estar en la cabeza de los fans y cambiarles ese switch, ¿no? De quedarse pegados un poco en el pasado, en una imagen, y realmente pensar en lo que puede ser con esta formación y con cualquier otra cosa que un tipo como Jorge pueda ser inspirado. Inspirado, y además con todo lo que ha aprendido Jorge en estos años, porque la gente tiende como a analizar a Jorge por los años pasados, y cualquier cosa que él hace lo asocian como que si él estuviera en las drogas, como que si él de aquí y allá, cuando no saben ni valoran todo lo que ha hecho Jorge y todo el tratamiento que hace Jorge y todo lo que... O sea, Jorge es un personaje que en este momento se levanta temprano, hace ejercicios todos los días, y eso hace 2 años, desde que volvió con nosotros. Y
Entonces, duele un poco leer esas cosas que comentan de él, que son absolutamente inventadas o sacadas, como te digo, de una mitificación. Cosas como que... Como decir de que tiró los micrófonos porque andaba drogado. Ah, ok. Por ejemplo, ese tipo de cosas es ridículo, o sea, porque yo sé cómo trabaja Jorge, yo sé lo disciplinado que es él, ¿cachai? Entonces, como súper... Pero la botar los micrófonos existió, digamos, es porque Claro tiene mal que existió. genio, digamos. O sea, o porque se claro. molestó en el minuto concreto. Digamos. Porque la verdad que llega un punto en el cual tú no puedes... No es habitual que un artista bote los micrófonos en una conferencia. Convengámoslo también, digamos. Yo creo que hay muchos artistas que les hubiera encantado botar los micrófonos en una conferencia Y no se muchas atreven a veces, hacerlo. y no se atreven a hacerlo. O sea, yo cuando veía a Álvaro con la cara ahí que lo miraba, yo me imaginaba que le estaba pensando alguna vez me hubiera gustado haber hecho esto. Yo creo que botar los micrófonos es también un acto que tiene cierto significado de la posición de Jorge frente a las cosas que él dice. O sea, si él le hacen decir la cosa 8 veces, no. O sea, si yo le hiciera a Jorge decir 8 veces las cuestiones, me mandaría a la cresta, ¿cachai? Entonces no tenemos por qué esperar de que él reaccione de otra forma, más con la locura que había en esa conferencia en ese momento. Carlos Fonseca, te quiero agradecer haber venido a Cooperativa hoy.